Si estás viendo este video desde lejos, desde otra ciudad o incluso desde otro país, es posible que todo esto te suene como una historia más de narcos. Pero te voy a pedir algo antes de seguir. No lo mires como una noticia. Porque lo que está pasando ahora entre el Cártel Jalisco, Nueva Generación y Cárteles Unidos no es una pelea más, es una guerra que ya se cruzó y que ya está dejando pueblos enteros en el medio. Durante años hubo un nombre que no hacía falta explicar, no necesitaba presentación, no necesitaba imagen. El Mencho, un nombre que significaba control absoluto, miedo y silencio. Un nombre que nadie se animaba a desafiar de frente. Pero en los últimos meses comenzaron a circular videos distintos. Hombres armados recorriendo pueblos completos, caminos rurales, brechas, hablando de ese nombre como si ya no significara lo mismo. Mencho nos pela, puros viagras. Todos nos paseamos aquí en la Guaje, todos nos paseamos en la Guaje. No que Mencho nos pela la los viagras, puros viagras. Era el viejo barbón, mira. Eso no es una provocación aislada, eso es un mensaje. Y cuando un mensaje así se filtra, es porque la guerra empezó hace rato, solo que ahora se dejó ver. Ya se cruzaron. Esto no es una guerra que podría pasar. No es una amenaza futura, no es una hipótesis. Ya se cruzaron, y esto es importante tenerlo claro, porque cambia por completo la forma de mirar lo que está pasando. En Michoacán, cuando se habla de enfrentamientos entre Cárteles Unidos y el CJNG, no se habla de choques aislados. Se habla de zonas enteras donde el control cambia de manos en cuestión de días o de horas. En lugares como Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Uruapan y distintos puntos de la Tierra Caliente, las balaceras no duran 5 minutos, duran 1 hora, 2 horas, a veces más, convoyes que entran, convoyes que salen, y en el medio casas que quedan marcadas como si fueran parte de un campo de batalla. Y acá hay algo que no siempre se dice. Muchas veces no hay un frente claro. No es acá está uno y acá está el otro. A veces los combates se dan en brechas, en caminos rurales, en las entradas de los pueblos. Otras veces directamente dentro de zonas habitadas. Cuando termina el tiroteo no hay banderas, no hay comunicados oficiales, no hay vencedores claros. Hay silencios largos, humo y gente mirando si su casa sigue en pie. Y si estás pensando que esto pasa solo en zonas alejadas, déjame decirte algo. Cada vez se está corriendo más cerca de donde vive gente común. Esto no es una guerra quirúrgica, es una guerra desordenada, cruda, impredecible. Y eso es lo más peligroso de todo. Cárteles Unidos, una confederación. Acá es donde muchos se confunden. Cárteles Unidos no es un cartel tradicional. No es una estructura vertical como el CJNG. No tiene un solo jefe indiscutido, ni una jerarquía rígida. Cárteles Unidos es una confederación criminal, una unión de grupos armados que, por separado, no tenían ninguna chance frente al avance del Mencho. Durante años, el CJNG se expandió por Michoacán como una aplanadora. Tomó pueblos, absorbió grupos, eliminó a quienes no se alineaban. Muchos frentes criminales quedaron arrinconados, sin dinero, sin hombres, sin margen. Y acá pasa algo que en el narco casi nunca funciona. Pero cuando funciona, lo cambia todo. Deciden unirse, no por lealtad, no por ideales, por supervivencia. Los Viagras, grupos regionales de la Tierra Caliente, viejas estructuras que conocían cada camino, cada cerro, cada rancho. Separados eran presas, juntos se volvieron un problema real. Y esto es clave. Cárteles Unidos no busca dominar todo México, busca frenar al CJNG en su propio territorio. Por eso esta guerra es tan intensa, y por eso es tan personal. El abuelo,
Para entender esta guerra hay que hablar de un nombre en particular, Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo. Este personaje no es un improvisado, no es un sicario buscando fama. Durante años fue aliado del CJNG. Conoció su estructura desde adentro, compartió rutas, intereses y poder, y eso lo vuelve peligroso. Porque cuando un enemigo conoce tus métodos, tus tiempos y tus errores, la pelea deja de ser pareja. En algún punto, esa alianza se rompe. Como siempre en el narco, las versiones varían. Territorio, poder, traiciones, negocios. Lo cierto es que el abuelo pasa de aliado a enemigo. Y en este mundo, eso suele ser una sentencia de muerte. Pero no desaparece, no huye, no se esconde. Hace algo más peligroso. Se reorganiza. Se convierte en una figura central dentro de Cárteles Unidos, no solo como jefe, sino como alguien que sabe exactamente a quién enfrenta. Por eso el Mencho lo nombra públicamente. Por eso lo desafía. Por eso lo expone. Cuando un capo de ese nivel menciona a alguien, no es por ego, es porque lo considera una amenaza real. Esta no es una guerra entre desconocidos. Es una guerra entre personas que se conocen demasiado bien. Cuando dos cárteles se pelean. Ahora frenemos un segundo y pensemos esto juntos. Porque cuando se habla de guerras entre carteles, muchas veces se cae en una trampa. Creer que es una pelea entre criminales y nada más. Pero la realidad es otra. Cuando dos organizaciones como el CJNG y Cárteles Unidos se enfrentan, el conflicto no se queda entre ellos. Se filtra, se expande, se mete en la vida diaria. De un día para el otro aparecen retenes que antes no estaban. Hombres armados preguntando quién sos, a dónde vas, de dónde venís. Caminos que dejan de ser seguros, horarios que dejan de existir. La gente empieza a cambiar rutinas, a salir menos, a volver más temprano, a cerrar negocios antes de lo habitual. No porque estén involucrados en algo, sino porque el error se paga caro. Un auto que no frena a tiempo. Una mirada equivocada. Estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Cuando dos carteles se pelean, el pueblo no gana protección, gana presión, porque cada bando necesita demostrar control. Y el control en estas guerras se ejerce con miedo. La guerra cambió. Esta guerra no se parece a las anteriores. Antes el peligro estaba en los caminos, en los convoyes, en los enfrentamientos directos. Hoy el peligro viene desde arriba. Drones cargados con explosivos, ataques a distancia, minas enterradas en caminos rurales. El dron no distingue entre sicarios y civiles. La mina no pregunta quién pisa. Y cuando explota, no hay explicación posible. Pueblos enteros quedaron marcados desde el aire, viviendas inutilizables, comunidades desplazadas. No por una bala perdida, sino por armas diseñadas para sembrar terror. Vivir entre dos fuegos. Imagínate vivir así, dormirte escuchando drones, despertarte con ráfagas, no saber si hoy vas a volver. La gente ya no habla de futuro, habla de sobrevivir. Y eso es lo más grave, porque cuando una comunidad deja de pensar en mañana, esa comunidad ya fue derrotada. No por un cartel, por la guerra. El pueblo no elige bando, el pueblo resiste. Estados Unidos entra en juego. En febrero de 2025, Estados Unidos toma una decisión clave. Declara a Cárteles Unidos como organización terrorista. Eso cambia las reglas, congelan cuentas, ofrecen recompensas, golpean el dinero. Pero hay algo que pocas veces se dice. Cuando se corta la plata, la violencia suele subir. Los grupos entran en modo desesperación. Y el territorio se vuelve todavía más peligroso. Una guerra sin ganadores. Llegados a este punto, hay algo que tenemos que decir sin vueltas. Esta es una guerra sin ganadores reales. Porque aunque uno de estos grupos logre imponerse, aunque uno termine desplazando al otro, el daño ya está hecho.
Los pueblos no vuelven a ser los mismos. La gente que se fue muchas veces no vuelve. Y lo más grave no es solo la violencia física, es la normalización del horror. Fuerza Delta. Por eso esta guerra no se mide solo en muertos, ni en territorios ganados o perdidos. Se mide en pueblos vacíos, en silencios largos, en generaciones que crecen creyendo que esto es normal. Y no lo es, porque cuando la violencia se normaliza en un lugar, tarde o temprano deja de ser solo de ese lugar. Hoy es Michoacán. Mañana puede ser otro punto del mapa. Y mientras esta guerra siga escalando, la pregunta no es quién va a ganar. La pregunta es cuántas vidas más van a quedar en el camino antes de que alguien pierda de verdad. Todos nos paseamos aquí en la Guaje, todos nos paseamos de la Guaje.